Buenas noches, comenzamos La Esencia aquí en Mega TV y bueno, yo sabía que en estos días era el Día de la Salud Mental. Ahora aquí la invitada a quien ya voy a presentar me está aclarando que es el 10 de octubre, ¿no? Que se ha designado como día de algo tan importante, trascendental, fundamental, porque creo que en algún momento todos precisamos revisar un poquito cómo estamos de salud mental. Sobre todo en un país donde todavía a lo mejor, y voy a consultar esto con la profesional que está aquí a mi lado, estaba ese prejuicio de que hablar de salud mental era hablar de locura o de esquizofrenia, cuando no es así. La mente es tan compleja, tan amplia, que puede tomarse la cuestión de la salud mental desde muchos puntos de vista y de muchos aspectos y manifestaciones también. Pero quiero darle la bienvenida y agradecer su tiempo con nosotros esta noche de la doctora Lourdes Ponce, psiquiatra. Doctora, gracias por venir, antes que nada. Gracias por la invitación. Decía yo, todavía tenemos ese prejuicio de que el que va al psicólogo, al psiquiatra, es porque, como decían por ahí, le falta un tornillo, está medio loco. ¿Todavía subsiste eso? Hay todavía ese tabú, ese estigma de que ir a buscar ayuda psicológica y buscar ayuda psiquiátrica es de locos. Y sin embargo, la salud mental es tan amplia. Yo suelo decir que una situación de tristeza, por ejemplo, o de angustia, ya muchas veces tiene que ver con una cuestión de salud mental, ¿no? Habría que ver el tiempo, ¿sí? Porque para hablar, por ejemplo, de depresión, tiene que pasar 2 semanas, ya sea de un ánimo decaído, tristeza, la mayor parte del día, casi todos los días, alterando la funcionalidad de esa persona. Y ahí se suman otros síntomas como trastornos del sueño, que es generalmente el insomnio de conciliación o de mantenimiento o mixto aparece. También falta de atención, falta de concentración o comer mucho o falta de apetito, en fin, una serie de síntomas que se suman a parte de este estado de ánimo decaído o triste. Y en los chicos, por ejemplo, se presenta, en los niños y adolescentes, hay una particularidad de que se presenta con cambio conductual con tendencia a la irritabilidad. Sí, eso más bien es. Y en los adultos es como el ánimo decaído, triste, deprimido. Sí. No sabía que había un lapso, digamos. Eso es algo estimativo, general, esas 2 semanas que hizo porque el término depresión pues usamos muy a la ligera. ¿Qué te pasa? Estoy un poco deprimido. Pero la depresión en sí, la real, la auténtica, tiene sus complicaciones y a lo mejor es mucho más profundo que un simple estado de preocupación o de angustia, ¿no? Pero no sabía que había un lapso. Sí, tiene que pasar. Eso es un criterio diagnóstico internacional que habla de ese periodo de tiempo. No podemos hablar, por ejemplo, de 3 días de estar triste o decaído, ya hablar de depresión. Tiene que cumplirse ese periodo de tiempo. Y la verdad es que no suelen luego irse. Esperan mucho tiempo más, 6 meses o más tiempo para ir a consultar. Y en el caso de los trastornos, ¿es por lo general el paciente mismo el que toma la iniciativa o tiene que ser alguien del entorno, un amigo, un familiar, el que finalmente dice, bueno, muchacho, tenés que hacerte ver? ¿Cómo suele pasar, doctora? Y depende mucho. Hay casos en que sí es por indicación o porque la familia le pide que se vaya o porque la persona decide buscar ayuda. Generalmente los que tienen trastornos de ansiedad son los que tienden a buscar ayuda así, más rápidamente. Y además que cumplen también con el tratamiento. Ajá, o sea, que son así adherentes al tratamiento, nosotros llamamos. Usted tocó el tema de la ansiedad. Yo a veces digo, bueno, ansiosos somos todos, doctora. Yo a veces me pongo ansioso por alguna situación, algún familiar que va a venir, algún grupo de rock que me encanta y que va a estar por acá cerca. Estoy ansioso por viajar y verlos, en fin. Pero ¿en qué momento la ansiedad comienza a ser un problema y algo para tratar? Yo me considero una persona ansiosa, pero no sé si estoy llegando a niveles que ya tengo que hacerme ver. ¿Cómo empezamos a distinguir la ansiedad normal
y la ansiedad que ya tiene que llamar tu atención? Ok. Bueno, así como mencionaste, de alguna u otra manera todos somos ansiosos y bueno, eso es también para ayudarnos a llegar a nuestros objetivos. Por mencionarte, un chico que está por rendir un examen, estudia todas las noches, está hiperalerta, está en constante, está activo, ¿sí? Ya tiene problemas para dormir, bueno, rinde, pasa ese estado de hiperalerta. Uh-huh. Pero cuando la otra situación es que sí, a pesar de rendir todo, persiste esta preocupación, el estar abrumado, persiste en el tiempo. Ahí la ansiedad ya no es normal, nosotros le llamamos ansiedad patológica. Y así como te mencioné antes del inicio, cuando hablamos de trastorno es cuando ya afecta el día a día de esa persona. Entonces, ese chico, por ejemplo, si no duerme bien, falta al colegio, o se va al colegio, llega tarde, ausentismo, poco rendimiento escolar, después también ya influye en el estado anímico, o sea, altera toda la parte, ya sea personal, social, ¿sí? Laboral, Uh-huh. y familiar. Usted pone muchos ejemplos de los chicos. Los chicos son un sector bastante vulnerable a este tipo de trastorno, pero usted está observando así. Sí, lo que pasa es que yo atiendo también a niños y adolescentes. Ajá. Entonces, trabajo de cerca, así como mencioné, que trabajo con los colegios, las instituciones educativas. Uh-huh. Entonces, realmente la ansiedad, los trastornos de ansiedad, son los que predominan así desde la infancia hasta la edad adulta. Uh-huh. Entonces empieza primero por la ansiedad por separación, por ejemplo, cuando empiezan a irse a la escuela, miedo a separarse de los padres, y después va en aumento. Ahora, los adolescentes, por ejemplo, tienen esa ansiedad, ansiedad social, miedo a ser rechazados, miedo a hacer el ridículo por sus pares mismos, ¿sí? Y después, a medida que pasa, ¿verdad? Más de los 18 para arriba, hay mucho trastorno de pánico. Uh-huh. ¿Sí? Se presentan más o menos a esa edad, más frecuentemente. Entonces, cada rango etario sí tiene trastornos específicos que aparecen en ese. El trastorno de pánico es cuando creo que algo malo me va a pasar. No tengo ningún indicio específico de que me va a pasar algo malo, pero yo creo que me va a pasar algo. Eso es el pánico, doctora. Bueno, el pánico, así como es un trastorno de ansiedad paroxística, ¿sí? Tiene que haber algún evento estresante, por ejemplo, que se haya asustado con algún, no sé, por darte un ejemplo de que se le asaltó algún evento estresante así, o que le haya asustado. Entonces, esa persona está hiperalerta todo el tiempo. Entonces, por mirarle mal, en el caso más grave, así por mirarle nomás ya le genera cierta ansiedad, porque su cuerpo está así en constante alerta y siente peligro, aunque no haya un peligro real. Entonces ya empiezan ahí a tener, a hiperventilar, se aumenta la respiración, empiezan a sudar, se ponen pálidos, su corazón late más rápido, uh-huh. Sienten esa sensación de que les falta el aire, miedo a morir, que en ese momento le va a dar un infarto, un ataque al corazón. ¿Sí? Entonces, esos son los síntomas así característicos del trastorno de pánico. Pero sí o sí hay algún evento detonante, ¿sí? Algún evento estresante detonante. La pandemia, el encierro, la cuarentena que tuvimos hace algunos años, el COVID, ¿tuvo sus resultados en las cuestiones mentales como muchos profesionales lo anticipaban, doctora? Sí, así mismo. Realmente, ese primer año de la pandemia se vio más casos de ansiedad. Ansiedad. Sí, de ansiedad, trastornos del sueño,
pero era también así, muchos perdieron su trabajo, sí, tuvieron que quedar encerrados y nosotros somos muy sociables, de conectarse con los demás es algo característico de cada persona y es también parte del autocuidado. En ese momento no podíamos. Salíamos y ahí había algún lince por ahí que Claro, claro, sí, sí. Entonces, en el segundo año, particularmente en consultorio, vi más cuadros depresivos. Ese primer año de la pandemia, más cuadros ansiosos, después más cuadros depresivos. Y mucha gente sigue consultando por cuestiones post-COVID o post-pandemia. ¿Usted nota que sigue? Así mismo, y lo más notorio es en los niños y adolescentes. Sí. Los niños y adolescentes, porque algunos prácticamente, mi hija empezó el jardín con la pandemia, entonces todo prejardín y jardín hizo en pandemia. Imagínense justo el momento en que ellos empiezan a socializar, a tener compañeritos, compañeritas. Sí, en mi caso igual, ¿verdad? Mi chico justo el año en que empezaron las clases online, él estaba en primer grado. Fue unos días y después ya tuvo que ser todo online por 2 años. Fue algo realmente pesado para ellos, difícil de administrar. Para nosotros lo fue, imaginemos para un chico, ¿no? Sí, y ahí se vio también la importancia de los profes que pasaban más tiempo con los chicos. Pero sí, ese entendimiento en el hogar, esa comunicación, ahí se vio bastante. Uh-huh. Eso que había problemas de comunicación en la familia, el hartazgo de los padres, uh-huh. Bueno, y también que los chicos accedían mucho a internet. Claro. Y no había una regulación, un control uh-huh. De parte de los padres, pero no había luego también muchas cosas que hacer, entonces ahí es lo que dio entrada también a otros trastornos, por ejemplo el ciberacoso, la nomofobia, que es la adicción al celular, y otros tipos de trastornos. Son trastornos muy modernos, digamos, ¿no? Muy actuales. Sí, pero eso se vio en la pandemia ya. En la pandemia ya. Sí. Quiero ir a un corte, doctora, si me permite, breve, y después seguimos hablando en la parte final del programa. ¿Le parece? Un placer realmente estar con usted esta noche aquí en el programa y escuchar lo que tiene para decirnos y para compartir con nosotros a partir de sus conocimientos. Ya volvemos. Muy bien, continuamos aquí charlando con la doctora Lourdes Ponce, psiquiatra, acerca de trastornos de ansiedad, depresión, salud mental, ya que estamos en vísperas del Día de la Salud Mental. Esto de la salud mental es internacional, doctora. Es internacional, se conmemora internacional, por eso es Día Mundial de la Salud Mental. Día Mundial de la Salud Mental. ¿Y ustedes los profesionales aprovechan para hacer conferencias, reuniones? ¿Qué suelen hacer para visitas a instituciones educativas? Me decía usted que hace bastante, ¿no? Sí, eso es realmente lo hago yo durante todo el año, pero sí, así como, por ejemplo, Octubre Rosa, también en toda esta semana trabajamos en campañas así para visibilizar y concienciar a la población en general sobre los problemas de salud mental y para que busquen ayuda. Cuesta captar, ¿no? Cuando hay alguna cuestión de salud mental. No estamos preparados los papás, no sé si los maestros, los directores de escuelas también. Cuesta, digamos, la percepción tempranera, digamos, de algún trastorno en la salud mental, doctora. Y realmente perdón que te diga, hay mucha ignorancia con respecto a eso. Por eso nosotros estamos trabajando para que hacerles saber también, por ejemplo, a los maestros cuándo identificar, los papás cuándo identificar, con los chicos mismos, cuando nosotros vamos a hacer las charlas, ellos se acercan pues, de una fila ahí de estudiantes porque reconocen que les pasa eso y te preguntan qué puedo hacer, a dónde puedo acudir. Uh-huh. O sea, usted tiene la oportunidad de charlar con esos alumnos y alumnas que usted ve y conoce cuando hace sus visitas. Tiene la oportunidad de interactuar. Sí. ¿Y qué les dice, por ejemplo? ¿Qué ha notado usted que más les preocupa, por ejemplo? Por ejemplo, antes de venir acá, estaba dando una charla en la escuela Pedro Juan Caballero, ¿sí? Sobre
adicciones. Ajá. Prevención de adicciones. Y justamente le preguntamos, porque nos fuimos con la psicóloga, les preguntamos si qué es lo que a ellos les frustra, qué es lo que les preocupa más. Y nos dicen que la comunicación con los padres, o sea, que se plaguean mucho, que no se sienten incomprendidos. Eso así mismo refirieron, por ejemplo. ¿Y a qué se debería eso, doctora? Los papás no están conectados con la realidad de sus chicos, son dos mundos distintos, no, digamos, el ritmo de vida hoy, las tareas que hay que hacer, el trabajo al que hay que ir, y todo conspira. ¿Por qué se daría esa incomprensión de los padres hacia los chicos? Primero es que no se quedan los papás también. Entonces comparten ese vínculo, no se trabaja, no se fortalece cuando es chiquitito y cuando no puede hacer todavía las cosas. Ahí es como que los papás están encima del chico, pero cuando van, que ellos pueden movilizar, o sea, que ellos pues se pueden manejar, como que vestirse, comer, lo que sea, es como que se le deja mucho para que ellos se manejen solos. Ajá. Entonces se pierde esa comunicación. Se pierde esa comunicación, no hay un entendimiento posteriormente, porque hay todos los problemas en el mundo, yo creo que empiezan por una comunicación deficiente. Y en la casa mismo también es así. Interesante el planteamiento. Yo le decía hace rato, mientras estábamos en el corte, que tenía una teoría para ver tanta ansiedad en los chicos y en los adolescentes hoy en día, porque ellos tienen todo muy rápido. Y le ponía el ejemplo de la cámara fotográfica, que cuando yo le muestro a mi hijo que esa era una cámara a rollo, que no tenía una pantalla, que uno tomaba foto y tenía que esperar después a revelar y procesar la foto para saber cómo salió, él no podía creer. Porque hoy en las fotos digitales tomas la foto y ya ves cómo salió y todo eso. Y no podía creer que teníamos que esperar un tiempo para ver la foto que tomamos. La tecnología ayudó a la ansiedad, a que la gente sea más ansiosa, sobre todo los chicos que tienen otro tipo de relacionamiento, digamos, con la tecnología y con la vida misma. ¿O no va por ahí, doctora? Mira, en parte sí es así, pero así como te mencioné hace rato, hay una carga genética, ¿verdad? Si papá y mamá, uno de los dos es ansioso, el chico desarrolla siempre es... La sangre no es agua. Sí, es la personalidad de la mamá o del papá, uno de los dos. Después, a medida que va creciendo, eso la tecnología puede influir. Puede influir si no hay un control ahí, por ejemplo, en las horas de la pantalla, o sea, horario de pantalla, que muy a temprana edad se le da a los chicos celular, ¿sí? Acceso a internet, así como sin un control parental. Entonces influye. Ahora, si hay una carga genética, igual es tratable y curable. Un trastorno de ansiedad, por ejemplo, si hay una carga genética en ese sentido, es curable igual. O sea, un chico que en sus genes tenga el tema de la ansiedad, ¿es tratable y curable aunque sea genético? Bueno, no todos desarrollan trastornos de ansiedad. Así como los rasgos están, pero no, que cuando no alteran o no afectan el día a día, no se convierte en trastorno. Pero cuando ya es un trastorno, hay que ver, ¿verdad? Nosotros le damos un tiempo de entre 6 meses a 1 año de tratamiento, dependiendo de la gravedad, ¿sí? Y vemos ahí, si es que al disminuir si empieza con tratamiento medicamentoso y también con tratamiento psicológico, si es que pasa ese tiempo y disminuimos la medicación y tolera y maneja todas las herramientas así como para manejar sus emociones y la ansiedad, entonces le quitamos la medicación, le suspendemos, ¿sí? Pero hay una probabilidad de que vuelva a recaer en algún momento, ¿sí? Se controla la ansiedad, pero hay una probabilidad de que vuelva a recaer en algún futuro. Justamente ya que tocaba el tema de los medicamentos, yo desde mi ignorancia diferencio lo que es un psicólogo y un psiquiatra, en que uno puede medicar y el otro no. Pero digamos, son etapas. Cuando uno detecta alguna cuestión de salud mental, ¿tiene que ir primero al psicólogo, después al psiquiatra o es según el caso? ¿Cómo funciona, doctora? Lo ideal es que
vayan primero a un consultorio psicológico. O sea, consulta primero con el psicólogo porque ellos le hacen un cuestionario de acuerdo a los síntomas predominantes y ahí clasifican la gravedad. ¿Sí? Por ejemplo, el que es leve se puede tratar con psicoterapia. Más un cuadro depresivo leve o un trastorno de ansiedad leve. Pero si es como cuando sale así moderado o con tendencia a la severidad, sí o sí ya requiere medicación. Entonces ahí ellos le derivan al psiquiatra para un tratamiento. Hablando de medicación, nuestro cerebro funciona con un montón de combinaciones químicas, ¿no? Y ahí suelo escuchar algunos términos, y justamente acá el compañero de la producción me tocó el tema de la serotonina. Y he escuchado, entiendo que es un elemento químico que nos hace Un neurotransmisor. Es neurotransmisor. Ahora, ¿qué es un neurotransmisor? Bueno, y es una sustancia química producida por el cerebro. Y hace que nos sintamos bien. Bueno, la serotonina es el neurotransmisor implicado en regular las emociones y la ansiedad. Ajá. El sistema serotoninérgico se encarga de eso. Cuando hay una alteración en el sistema serotoninérgico, ahí es donde se presentan cuadros, trastornos de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo u otras trastornos de personalidad límite, o sea, un sinfín de trastornos. Sí. Ajá, a ver, acá me escribieron, dice que la serotonina llega a través del estómago y cuando hay problemas estomacales como inflamación puede hacer que no pase la serotonina y esto puede resultar en la depresión. ¿Funciona así, doctora? Realmente la serotonina es producida, ¿verdad? Que nuestro cuerpo produce, ¿sí? Pero ahora se está hablando mucho de la microbiota. Sí. Yo no manejo mucho el tema, por eso no voy a entrar con detalles de eso, pero nosotros de por sí producimos serotonina. ¿Sí? Cuando hay un desbalance en la producción o en el funcionamiento de esa serotonina, ahí es donde aparecen. Y para eso son las medicaciones. O sea, por ejemplo, para ansiedad y depresión es la misma medicación. ¿Sí? Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, es la primera elección que nosotros. Entonces, lo que hace eso es que la serotonina tiene una vida media, así rapidísimo, se secreta, actúa sobre sus receptores y después ya se elimina, se recapta y se elimina. Lo que hace la medicación es inhibir esa recaptación y que se aproveche más tiempo en el espacio sináptico y hace que con el tiempo vaya en un periodo de 7 a 10 días ya se vea el efecto de la medicación. Por eso muchas veces cuando indicamos esos medicamentos le decimos al paciente, mira, esto no es algo inmediato, no es que tomas hoy y mañana ya vas a estar espléndida, sino que vamos a tenernos un poquito de paciencia. Yo sé que no tenés más paciencia, pero vamos a tener, y con los días vas a ir viendo mejoría, pero no todo es medicación. Nosotros tenemos que ayudar con autocuidado, ¿verdad? Y el tema de la alimentación saludable, optimización de las horas del sueño, también agua de 2 a 4 litros, socializar y los ejercicios, ¿verdad? Importante. Sí, que así como mencionaste, ¿verdad? Natación, por ejemplo, es una actividad buenísima para los trastornos de ansiedad. Interesante. Bueno, doctora, se me fue el tiempo, lastimosamente. Me quedan 15 segundos. La vamos a llamar de vuelta porque muchas preguntas me quedaron. 15 segundos para que usted, con la autoridad que tiene, le pueda decir a la gente que no tema de repente a consultar a un experto en salud mental, sea un psicólogo o un psiquiatra. A ver, dígalo por favor al que no está viendo. Bueno, 15 segundos. Les insto a la población en general que si reconocen algún síntoma, ya sea de depresión, ansiedad u otros síntomas de salud mental, que busquen ayuda. ¿Sí? Hay muchísimos centros de salud o
servicios de salud, ya en el sistema público, en el privado, que cuentan con profesionales en el área. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y cuanto más temprano, mejor, ¿verdad? Así mismo. Doctora, muchísimas gracias, un gusto escucharla y la vamos a molestar de vuelta muy pronto Bueno, si le parece, ¿sí? gracias. Doctora Lourdes Ponce, psiquiatra, entonces con nosotros hoy. Interesante charla, nos quedaron varias preguntas, pero vamos a dejar para una próxima oportunidad. Buenas noches.